Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo programa, bienvenidos a este nuevo Biblia Libre Prédicas, donde compartiremos con ustedes la predicación de las Escrituras de la Palabra de Dios. Como no, estaremos profundizando sobre temas sumamente interesantes que estoy seguro van a ser de mucha bendición para nosotros. Hemos recibido muchos buenos comentarios, aunque también hay gente que todavía no entiende lo que estamos intentando hacer y nos atacan y nos dicen, es que usted no sabe nada de escatología, si lo ve muy pobre, y cosas así. Miren, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que opine diferente a ustedes no quiere decir que desconozca otras formas hermenéuticas de interpretación de estos temas secundarios como lo son la venida del Señor. Bueno, la venida del Señor es un tema primario, es un tema de ortodoxia, pero todo lo que tiene que ver con pretribulacionismo, mesotribulacionismo, posttribulacionismo, el anticristo y todo ese tipo de cosas, que hoy vamos a hablar a propósito de ello, eh, esos son temas secundarios, ¿sí? Que yo opine diferente porque creo en lo que otros teólogos han interpretado, porque me parece mucho más coherente con el texto, mucho más ligado a la escritura, mucho más ligado al texto. No quiere decir que desconozca otras posturas, solo que no estoy de acuerdo. Me parece que tienen poco argumento y que no tienen un buen asidero. Pero bueno, la gente no para algunos de atacar y decir, es que no sabes nada, te vi muy mal en escatología, sí te vi muy mal. Comienzan a decirle a uno cosas así. Hombre, es como si yo le dijera a Armando Dusin que lo vi mal en escatología porque no concuerdo con él en la mayoría de cosas. No, él seguramente conoce las posturas que yo estoy predicando, pero no está de acuerdo con ellas porque no tiene ciertos parámetros diferentes. Y yo no estoy de acuerdo con la de él, aunque la conozco también. Conozco toda la interpretación que hace de 70 semanas y de todo ese tipo de cosas muy dispensacionalistas, aunque pues, él no lo es del todo. Igual, por ejemplo, con John MacArthur, le preguntaron, John MacArthur, ¿usted es dispensacionalista? Y él dijo, a medias, no de a mucho. Así que, mis hermanos queridos, entiendan, han habido posturas muy diversas alrededor de este tema durante toda la historia de la iglesia. Yo estoy intentando extractar exactamente del texto lo que la mayoría de los protestantes históricos hemos creído durante todo el tiempo del protestantismo y estoy intentando explicarlo lo más cercano a la escritura sin especular, sin irme a teorías de conspiración por allá extrañas y especulaciones, porque eso sí me parece completamente salido de los cabellos. Con eso sí no estoy de acuerdo y creo que hace mucho daño a la iglesia de Dios. Estoy intentando predicar lo más cercano a una interpretación histórico-gramatical y hermenéutica de las escrituras. Puede que tenga razón, puede que me equivoque, no lo sé, intento, creo que tengo razón, por eso creo en esto que estoy predicando. Si no creyera en lo que estoy predicando, no lo predicaría. Si no conociera otras posturas a fondo, ni siquiera estaría predicando esta. Predico esta porque conozco otras a fondo. Así que le pido un poquito de tolerancia y le recuerdo, este tema escatológica o escatológico, es un tema secundario, no es un tema primario de fe, no es un tema para debatir o para discutir o para tener pleitos o contiendas entre hermanos. No, es un tema eminentemente secundario. Bien. Dicho esto, saludo a todos los hermanos que están ya conectados con nosotros, que han estado esperando esta prédica y que hoy va a estar sumamente interesante y es sumamente importante. Hoy vamos a hablar del anticristo. Sí, señores, del anticristo vamos a hablar hoy. ¿Qué es? ¿Quién es el anticristo? ¿Cómo es el anticristo? ¿Qué es eso del anticristo? ¿Qué tiene que ver eso con las señales antes del fin? Porque no hemos salido de las señales antes del fin. Acabamos de ver una de las señales antes del fin, que es eminentemente la gran tribulación. Creo, yo estoy seguro que la gran tribulación es una de esas señales antes de la segunda venida de Cristo. Y alguno me dirá, o me dijo, o me escribieron, de hecho, bueno, si entonces la iglesia se queda en la gran tribulación, entonces ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo que para qué soy iglesia si me quedo en la gran tribulación? Entonces eso mismo hubieran dicho los primeros cristianos que sufrieron grandes tribulaciones y aún así fueron fieles al Señor Jesucristo, aunque fueron perseguidos, asesinados, muertos por su fe. Entonces tenemos que decirle a ellos, no, ¿para qué? ¿Para qué es cristiano si igual iba a morir? No, 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 perdón. Si igual iba a sufrir, ¿qué tal le hubieran dicho eso al apóstol Pablo? O sea, no. Él nos librará del juicio
No seremos juzgados porque por la sangre de Cristo nuestros pecados fueron perdonados y entonces la ira más bien de Dios no caerá sobre nosotros. Pero la gran tribulación no es todavía la ira de Dios, perdóneme. La gran tribulación es un momento donde se probará la iglesia, se filtrará quién es la iglesia, se evidenciará quiénes son de él y quién no. Y obviamente aquellos que no creen en Jesucristo pues van también a sufrir. Pero bueno, ya profundizaremos en esto también, porque aquí hay muchas cosas, lo que les dije hace 2 clases. Lo que voy a enseñar ahora, seguramente usted no lo ha escuchado, porque no es lo más popular, porque no es lo más común, porque se hizo muy popular en el siglo XIX la interpretación de Darby, la interpretación de Scofield, que tomó la de Darby, y alguien dice por ahí de una hermana que recibió una revelación extraña. Bueno, sí, también parece que hay una historia por allá de una hermanita que recibió esa revelación y que por eso es que existen también los mesotribulacionistas. Pero, mis hermanos queridos, pese a todas esas cosas, yo estoy predicando algo conforme a lo que creo y conforme a la interpretación histórica. No soy el único que cree esto. Y hoy quiero agradecer a nuestro hermano Sugel Michelén, porque si de alguien he aprendido todas estas cosas, es de él. Sus libros, sus predicaciones, sus enseñanzas han sido de gran nutrición para mí. El hermano Sugel es un hermano que ustedes lo conocen, maneja muy bien la escritura y es un hombre fiel a la palabra de Dios, y lo que yo estoy predicando, sin copiarme de él y sin ser el bosquejo exacto, es muy similar a lo que el hermano Sugel Michelén enseña. Bueno, creo que hice una introducción muy larga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y gracias a todos los que están acá conectados ya. Gracias por estar con nosotros. Oremos, démosle gracias a nuestro Dios. Amado Señor, Rey de Reyes, Señor de señores, soberano de las naciones, todopoderoso, digno eres de recibir toda gloria, honra y alabanza. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el imperio. Hoy, Señor, colocamos en tu presencia este mensaje que va a ser predicado, esta segunda señal. Creemos que la primera señal va a ser esa gran tribulación que creemos también la iglesia va a afrontar y que tendremos que afrontar, y que tu Espíritu nos guardará, nos cuidará, nos protegerá, aunque no nos sacará de acá. Estaremos aún aquí, pero tú, Señor, nos darás fuerza para enfrentar esa gran tribulación que se viene sobre nosotros. Pero también creemos y entendemos que debemos, Señor, predicar la palabra tuya conforme a la escritura, que hay más señales, que la única señal no es solamente pasar por esa gran tribulación, sino que la Biblia nos enseña que vendrá la apostasía junto con esa gran tribulación. Ayúdanos, danos luz, permítanos, Señor, predicar conforme a la palabra, y ayúdales a mis hermanos que van a escuchar este mensaje a entenderlo de una forma racional, sin prejuicios, sin las gafas de otras hermenéuticas que no les permitan ver lo que el texto en sí mismo quiere dar a entender. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor. Yo no me las sé todas, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a comprender cada vez más tu palabra y a estar más cercano, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos. Coloco mi vida y la vida de mis hermanos en tu presencia y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ya hablamos de, en primer lugar, la primera gran señal, esa tribulación por la cual el mundo entero tendrá que pasar. Pero creo que esa no es la única señal que la palabra de Dios nos enseña. Número 2, segunda señal, la apostasía. La apostasía. Y quiero invitarlo a Mateo capítulo 24, verso 11, donde dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Desde el comienzo del cristianismo hubo falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas. Ellos ya lo sabían. Tenemos que hablar de los grandes movimientos, o grandes entre comillas, pero los movimientos judaizantes que querían hacer de los cristianos una nueva forma de judíos. Tenemos también que hablar de todos estos movimientos, los gnósticos, el quesaísmo, difícil de pronunciar, los nicolaitas, Simón el Mago, los simonitas,
Una gran cantidad de movimientos que desde el principio fueron herejías y fueron apostasía, y muchos salieron dentro del mismo círculo del cristianismo. Pero ya el Señor había dicho muchos, y hago la reflexión y la profundización en la palabra: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán. No son algunos, no son unos pocos. Estamos hablando de muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y eso ha sucedido desde el comienzo del cristianismo, y hoy con mayor ahínco. Vemos cómo se levantan de uno u otro lugar personas que dicen ser Cristo, o que dicen ser los profetas de Dios, o que dicen ser los ungidos de Dios, y ellos afirman tener la autoridad y afirman tener el poder de Dios y la sanidad, y ser profetas y ser apóstoles y ser llamados y ser ungidos de Dios. Pero la mayoría de ellos definitivamente son falsos, al igual que todas las otras señales: terremotos y guerras y rumores de guerras y hambres y pestes por todas partes del mundo, que son señales históricas que desde el principio se han presentado, pero que han ido en su aumento. Ahora, hoy vemos en esta señal algo muy similar, una señal que desde el principio se cumplió, que los primeros discípulos vieron e interpretaron como una señal de tu venida, pero que en los últimos tiempos han ido creciendo de una manera exponencial. Hoy ya no sabemos cuántos falsos cristos hay, cuántos falsos mesías, y muchos de ellos se hacen pasar por cristianos verdaderos. Muchos de ellos dicen ser protestantes y ser parte de nosotros, y dicen ser cristianos y ser parte de la iglesia bíblica, y dicen predicar solamente la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Sin embargo, cuando comprobamos y comparamos tanto su predicación como su conducta con lo que la palabra de Dios enseña, nos encontramos que tergiversan la Biblia, que la manipulan y que la usan para sus malos propósitos. Hoy como nunca antes en la historia estamos viendo eso. Hoy como nunca antes en la historia estamos viendo el levantar de estos hombres. Pero ya el Señor lo había predicho, ya lo había profetizado el Señor. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. En mi nombre. O sea, Él los mandó. Lo que está diciendo es que Jesús los mandó. No. Está diciendo que ellos van a decir que vienen en el nombre de Jesús, pero no es así. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Note algo particular. Estos hombres están diciendo: yo soy el Cristo, pero dicen: vengo en el nombre de Cristo y yo soy el Cristo. No, lo que están diciendo es: vengo en el nombre del Señor Jesús, yo soy el Cristo. La palabra Christus es la misma palabra hebrea Mesías o Mesías, que significa ungido. Está diciendo la Escritura y el Señor Jesucristo que en los postreros días van a venir muchos diciendo: yo soy el ungido. Así que para comenzar esta gran señal, no espere simplemente a alguien que venga y diga: yo soy Dios, o alguien que venga y diga: yo soy Jesús, aunque los hay. Cualquier cantidad de Jesús Miranda por ahí, que todavía inclusive le creen, aunque ya se murió y ninguna de sus profecías se cumplió. Y yo no sé por qué el sentido común es el menos común de los sentidos, que todavía le creen a tipos o a personajes como estos, sacados de los más crueles, turbulentos, truculentos libros de caricaturas. Porque de verdad, y con todo respeto, lo que están predicando estos personajillos son fantasías. Como la esposa de este hombre, José de Jesús Miranda, que ahora ella dice es Cristo Lisbeth. Y este es un ejemplo claro de lo que el Señor Jesús está diciendo. Van a venir muchos que dicen que vienen en nombre de mí diciendo: yo soy el Cristo, Cristo Lisbeth. Está diciendo: ella es el Cristo, la ungida. Tiene la unción, pero no necesita usted ir a algo tan extremo como mirar a Cristo Lisbeth. Usted puede verlo en la cotidianidad. Entonces estos pseudo pastores que se hacen llamar el ungido de Jehová y que dicen: no toques el ungido de Jehová, no hables del ungido de Jehová, yo soy el ungido, he recibido la unción, tiene ahora la unción de la sanidad, ten la unción de la risa, ten la unción de no sé qué, y se inventan una cantidad de unciones diciendo que son los Cristos ungidos, pero nadie los ha ungido, no son ungidos. El ungido de Jehová está a la diestra del Padre. Así que, mis amados amigos,
El Señor Jesús está haciendo una advertencia acá que haríamos bien nosotros en estar escuchando en este mismo momento. Vuelve y dice el verso 11, que ya examinamos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 2 versos antes de ese verso 11, él está hablando de la tribulación. Ojo con esto. Para los que no quieren creer que pasaremos por la gran tribulación. 2 versos antes del 11, o sea, en el 9, está hablando de la gran tribulación. Y luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si el Señor está haciendo la advertencia contra los falsos profetas, ¿por qué lo hace? Si no vamos a estar supuestamente en la gran tribulación, digo yo. Les dejo eso ahí para que lo reflexionen y lo piensen. Verso 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios no es posible. Hay gente que interpreta mal el texto. Ahí dice que engañarán, si fuere posible. Cuando usted va a mirar en el original, lo que está diciendo es que no es posible. Lo que está diciendo es, si es que pudiera ser que engañaran a los escogidos, los engañarían, pero eso es imposible, porque son escogidos. Nosotros como escogidos de Dios no podemos caer en el engaño de estos falsos profetas. Ahora, tenga en cuenta que ya aquí en el verso 23 y verso 24 no solamente habla de esos falsos cristos, sino que hace la advertencia, escúcheme, está haciendo la advertencia a los cristianos de no creer en esos falsos cristos. Miren, allí está el Cristo, miren, allí está, no les crean. A ustedes van a estar ahí cuando aparezcan esos falsos cristos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ay, Dios mío. ¿Cuántos falsos profetas no vemos hoy en día? Y falsos profetas pueden entenderse desde 2 formas. Una, falsos predicadores, porque el profeta actual es aquel que predica la palabra de Dios. Hay falsos predicadores que manipulan las escrituras para dar su rienda suelta a sus deleites, a sus deseos y a sus pasiones. Tuercen las escrituras para ganar dinero, para ser millonarios o simplemente para tener poder. Falsos profetas. Pero también están los falsos profetas que hablan del futuro, que predicen cosas y generalmente es o sobre bendición y que Dios te va a dar y te va a llevar por las naciones y te va a hacer predicador a multitudes, o profecías malas como terremotos, desastres, viene lo peor, todo esto se va a acabar, el pecado nos va a consumir, viene algo terrible para nuestra nación. O sea, usted los puede encontrar de extremo a extremo. Cuando la Biblia es equilibradita, cuando uno predica la palabra de Dios, uno se da cuenta que Dios no intenta exaltar jamás al hombre porque la gloria es solamente suya, pero que las advertencias que hace en la escritura no son para intimidar o para meter miedo, sino para estar apercibidos, listos y en comunión con Él. No para meterle miedo a todo el mundo. Hay por ahí un muchacho, no me acuerdo de dónde es, si es de México, alguno de estos países. Hace poco le hice un cara a cara. Es un muchacho que tiene una profecía cada 8 días nueva. Y entonces habla de fulanito y fui al infierno y estuve allá y lo vi que se atormentaba. Y fue luego a otro lugar y allá vi cómo las almas se quejaban. Esto es una payasada. Este hombre supuestamente Dios le habla más de lo que le habló a Moisés. ¿Cuántas veces Dios le dio una profecía a Moisés o a Jeremías o a Isaías? Cada 8 días, cada 20 días, cada 15 días. Usted podrá encontrar 20, 15, 10 profecías en 50 años de ministerio profético. Pero estos profetas de hoy en día tienen profecías cada 8 días. Falsos profetas que profetizan cosas que no se cumplen. Si no se cumple, no es un verdadero profeta. Así de sencillo. Perdóneme, pero discúlpeme. Si no se cumple, no es un verdadero profeta. Si alguien le profetiza algo y no se le cumplió exactamente como lo dijo, ni le crea. El Señor está diciendo, van a venir estos y ustedes los van a ver. Y me llama la atención que dice, y harán grandes señales y prodigios. Harán grandes señales y prodigios. ¡Wow! Muchos de estos hombres, muchas de estas personas dicen hacer sanidades, milagros, e incluso usted va a las reuniones y realmente algunas cosas parecen milagrosas. Señales, milagros, prodigios. Pero es el milagro una evidencia de que ese hombre es un siervo de Dios.
es el prodigio, es la sanidad, es que para el sol y la luna incluso, aunque eso nadie lo ha hecho, pero bueno, a excepción del Señor en el Antiguo Testamento, pero en la época de Josué, pero, ve usted a un hermano que viene y sana a 10, a 20, y yo era ciego y ahora veo, y usted, wow, este es un siervo de Dios. ¿Sí? ¿Eso certifica que es un siervo de Dios? No, no. Eso no certifica que es un siervo de Dios. Lo único que certifica que alguien es un siervo de Dios es que predique la palabra de Dios, esté apegado a la palabra de Dios y su vida dé fruto digno de arrepentimiento. Es eso. Los milagros no dicen nada. Las señales y los prodigios, los falsos profetas las van a hacer. Entonces, ¡qué noche de grandes milagros! ¿Eso me garantiza que es un siervo de Dios? No, no le garantiza nada. Al contrario, le está garantizando todo lo contrario. Porque si el siervo cree que él puede organizar los milagros cuando a él se le venga en gana, entonces ya no es un siervo de Dios. Los milagros, señales y prodigios no dependen del predicador, dependen del Señor que hace la obra de él en su infinita y soberana voluntad. Entonces entendamos toda esta advertencia tremenda para los últimos tiempos, una señal clara de los últimos tiempos que el Señor nos está hablando. Y es que lo vemos cada 8 días. Hombres que dicen incluso que se tomaron fotos y ahí al lado está Jesús. Que tienen el poder para que la gente no se acerque a ellos. Que tienen unos rayos invisibles para hacerlos caer a todos. O un soplido maravilloso y mágico para que la gente se caiga del poder de Dios. Todo eso, mi hermano, no me comprueba que una persona sea un siervo de Dios. Ahora alguno me dirá, pero es que esas predicaciones han sido mucha bendición para mi vida. Que una predicación usted considere que sea bendición para su vida, tampoco es evidencia de que esa persona es un siervo de Dios. La mente es fácilmente manipulable. Todos los que escuchan a esos falsos profetas salen diciendo, ay, qué bendecido fui. ¿Cómo ha sido bendiciones, hermano, para mí? Todos salen diciendo lo mismo, aunque les prediquen cosas antibíblicas. Entonces, ¿cuál es el criterio de evaluación para saber si alguien es o no es un falso profeta, un falso Cristo, un falso maestro? El criterio de evaluación, mi hermano querido, es la palabra de Dios, es la Biblia. Es la Biblia. No, no es el milagro, no es la señal, no es el prodigio, no es que yo sienta que haya sido de gran bendición, no es que él haya ganado muchas almas. Nada de eso. Nada. El único criterio de evaluación es que ese hombre se someta, tanto en su prédica como en su práctica, a la palabra de Dios. Punto, tapo, remacho y no juego más. Es así de sencillo, mis hermanos. No le demos más vueltas al asunto. Ahora, verso 25. Ya os lo he dicho antes, fíjese. El Señor dice, ya os lo he dicho antes, no es nuevo esto. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no los creáis. Mire, mi hermano, en solo ese capítulo el Señor repite una y otra y otra y otra y otra vez lo de los falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Y les insiste a sus discípulos, no crean, que les dijeron que está allá, que allá llegó, que véanlo allí. No crean, no, que este sí es, que véanlo allí, viene de China, de Japón, de Corea. Este sí es Jesús. No les crean, no, viene de Argentina, este es el ungido. No les crean. Lo digo porque hubo alguien de Argentina que me escribió diciendo que él era el ungido del Señor y que era un profeta. No les crean. No les crean, es lo que dice el Señor. Pero ¿por qué esa señal es tan reiterativa? Si usted se da cuenta en el texto de Mateo 24, es la señal que más se repite una y otra vez. ¿Qué acaso las otras señales no son reiterativas? ¿No suceden desde el comienzo de la historia hasta el final? Sí. Pero ¿por qué esta enfatiza tanto? ¿Por qué hay un énfasis del Señor en el discurso tanto hacia el hecho de los falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas? Porque tal vez esa es la manera más clara en la que vemos la pronta venida o el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, la apostasía. Y no estoy hablando de otras religiones. Entiéndase por apostasía aquel que dice servir a Cristo, pero predica otro evangelio.
aquel que pudo haber comenzado en el santo evangelio del Señor, pero distorsionó el mensaje y predica una cosa diferente. O aquel que comenzó en el mensaje de Cristo y se apartó y se fue hacia el mundo. Apostatar de la fe es negar la fe, es alejarse de la fe, es no reconocer la verdadera fe y el verdadero evangelio. Así que una señal clara es eso, la apostasía. Como se levantan personas que definitivamente rechazaron el verdadero evangelio y ahora se autodenominan falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas o simplemente niegan a Jesús por completo. Eso lo estamos viendo hoy como nunca antes. Y eso es lo que la palabra de Dios nos indica en 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Miren cómo 1 de Juan 2:18, Juan está diciendo, no es el día del Señor. Él no está diciendo ya es el día del Señor, no, el día del Señor será en un futuro. Pero sí está diciendo ya es el último tiempo, ya es. Aquí conecto al mensaje pasado sobre las 70 semanas, ya es, las 70 semanas ya son. O sea, yo no niego que Daniel está haciendo, o que la profecía que Gabriel le da a Daniel esté siendo una profecía desde su tiempo hasta el fin de los tiempos. Pero lo que afirmo es que las 70 semanas no son exactamente 70 semanas de años, sino que el número 7, como en muchas otras partes de la Biblia, representa la plenitud, algo completo. Y por eso Juan está diciendo, ya estamos llegando, ya estamos en el último tiempo, eso ya comenzó. Yo creo que la semana 70 comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y terminará con su regreso. Yo creo que ya estamos en la semana 70. Sé que es diferente a lo que les han enseñado a muchos de ustedes. Respetable, lo conozco, lo prediqué. Hermanos, que yo lo enseñé, es que a mí me lo enseñaron en el seminario pentecostal. Yo hice seminario pentecostal durante muchos años. Y durante 14 años ministré en una iglesia pentecostal dispensacionalista. No, sí, de las común y corriente. O sea, de las populares. Yo lo prediqué. No creas que yo desconozco eso. Lo que pasa es que después de años de estudio y de meditar en la escritura y de reflexionar y de intentar ser honesto conmigo mismo y con la palabra, hoy en día creo diferente. Creo que la semana 70 es esta. Por eso Juan dice, ya es el último tiempo. Y luego dice, y según vosotros oísteis, miren esto, ya las personas a las que Juan les está escribiendo habían oído esto. Esto no era nuevo para ellos. Juan solamente les está reafirmando algo que ellos ya conocen, que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Se da cuenta cómo estás? Por eso es que el Señor enfatiza esta señal en Mateo 24. Porque es por eso, por el anticristo. Y vamos a ver cómo el anticristo es efectivamente el sinónimo de la apostasía. Es por el surgimiento de muchos anticristos y el final anticristo que conocemos efectivamente que estamos en los últimos tiempos. Eso es lo que está diciendo Juan, no lo digo yo. Se lo dijo Juan a aquellas personas como nos lo dice a nosotros ahora mismo. Ahora, en el griego ese anti no solamente es estar en contra de, sino además estar en lugar de. Anticristo significa aquel que está en contra de Cristo, pero también significa aquel que se pone en el lugar de Cristo, que mueve a Cristo de su lugar y se pone él, como muchos de esos pastores y falsos maestros y falsos profetas y falsos cristos que ponen a Cristo a un lado y se ponen ellos como el centro del mensaje. Porque incluso usted los ve como los servidores van a atenderles, a llevarle la agüita, los tratan como si fueran el Señor mismo y darle honra al que merece honra. Y la palabra de ellos es como la palabra de Dios. Y hay donde alguno de sus discípulos les desobedezca, porque entonces es como si estuviesen desobedeciendo al mismo Dios, quien dijo que ellos se pueden lugar o se pueden poner en el lugar de Cristo. Eso es antibíblico. Y a eso se refiere también Juan cuando habla de que muchos anticristos han surgido. Muchos que están en contra de Cristo o que se ponen ellos mismos en el lugar de Cristo. Como la palabra griega anti nos hace entender. Han venido muchos anticristos. Bien, este concepto está muy ligado
al concepto de Mateo 24 y a los falsos cristos y falsos profetas. Porque definitivamente el anticristo y los anticristos de la historia son falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos que se ponen en el lugar de Cristo o que se ponen en contra de todo lo que Cristo representa. Ahora bien, si usted cree saber quién es el anticristo, pues, wow, creo que sabe más que el mismo apóstol Juan. Cuando uno ve lo que ellos están escribiendo, ellos parecen no entender muy bien quién va a ser él. De ahí que hasta hoy se presenta una confusión alrededor del anticristo. Algunos dicen que el anticristo simplemente será un pensamiento humanista, que todo el pensamiento humanista que hoy en día está imponiéndose alrededor del mundo, que surgió por allá en el Renacimiento y que cogió fuerza en la Revolución Francesa, ese pensamiento humanista es el anticristo. Yo personalmente, aunque respeto a quienes piensan así, a mis hermanos, sobre todo a milenialistas que piensan así, que el anticristo no es una persona, sino que el anticristo es una forma de pensar y es un movimiento. Yo entiendo sus argumentos, los entiendo, pero no me parece natural con el texto. A mí me parece que el texto nos está hablando efectivamente de personas que son muchos anticristos, pero también de un personaje cuyas características serán evidentemente anticristianas y que va a tomar el lugar de Cristo. Creo que el anticristo será un personaje histórico, a futuro. Alguien me escribió por ahí, hermano, pero si todo ya se cumplió, entonces ¿para qué estudiamos esto? No todo se cumplió. No todo se cumplió. Lo que pasa es que a veces tomamos profecías y decimos que no se han cumplido cuando ya se cumplieron. Pero no todo se cumplió. Hay muchas cosas por cumplirse. Entre ellas, creo yo, la venida del anticristo. Pese a eso, todas las profecías por cumplirse también tienen evidentemente un tipo y sombra en un cumplimiento anterior. Por eso también Juan está diciendo que muchos anticristos han venido, pero que pronto vendrá el anticristo. Muchos anticristos. Antíoco Epífanes, por ejemplo, aquel que lideró la abominación desoladora, de la cual nos habla precisamente el libro de Daniel, cuando van a hacer esa destrucción del templo y van a sacrificar un cerdo en el altar. Él se creía algo así como la reencarnación de Zeus y evidentemente es un anticristo, aunque en ese momento no estaban hablando de Cristo, del Mesías, podían hablar del Mesías por venir. Antíoco representaba todo lo contrario al Mesías por venir. Por eso puedo considerarlo como un anticristo. Podemos considerar a Nerón como un anticristo, quien atacó, persiguió y mató cientos, tal vez miles de cristianos. Un hombre que representaba toda la crueldad, la maldad y que evidentemente podemos ver cómo hay grandes referencias a él en el libro del Apocalipsis. Yo creo que Juan pensaba que Nerón era ese anticristo. No lo está confirmando totalmente. Y en eso no estoy de acuerdo con los amigos preteristas que dicen ellos que definitivamente el Apocalipsis habla desde Nerón y no nos está hablando de ningún anticristo futuro. Nos habló desde Nerón. No creo. Creo que toma como referencia a Nerón como tipo y sombra, así como Daniel toma como tipo y sombra a Antíoco, para hablarnos de alguien posterior, que será el anticristo. Ahora bien, muchos papas han sido anticristos. Yo sé que a mis amigos romanistas no les gusta que diga esto, pero han habido muchos papas que han sido un ejemplo absolutamente claro de anticristianismo, que han dado un mal ejemplo y que no han predicado la palabra de Dios y que han tenido mucho poder político, militar incluso. Recuerden que el Estado Vaticano, además de ser un Estado, fue un reino y tenía un poder más grande que cualquiera de los países germánicos en la Edad Media. Sin el imperio del Papa, Carlomagno no se hubiera podido convertir en el gran emperador que se convirtió y el imperio carolingio no hubiera podido existir. Así que el papado, bueno, después les hablaré de historias del papado. Creo que Napoleón es un ejemplo de anticristo. De hecho, algunos pensaron que Napoleón evidentemente era el anticristo cuando Napoleón llega a Egipto
se posa frente a las pirámides y básicamente toma posesión de esa tierra. En la profecía de Daniel hay algo referente a eso, que las personas entendieron como que definitivamente este hombre Napoleón era el anticristo. Y evidentemente en muchas cosas lo representaba. Pero como ya sabemos, no es el personaje del final de la historia. Sin embargo, creo que también él es uno de esos muchos anticristos de los que nos habla Juan. Y cómo no decir que Hitler es un anticristo. O fue un anticristo, un hombre que persiguió al pueblo de Israel, que intentó exterminarlos, que los pasó por una tribulación terrible. Muchos pensaron, ya, este es el fin de los tiempos porque está sucediendo lo que se predijo, la persecución como nunca antes a los judíos, la muerte de este pueblo, el querer aniquilarlo y destruirlo. Definitivamente este hombre, no hay otro personaje en la historia que haya intentado destruir al pueblo de Israel de la manera que este hombre lo intentó. Bueno, muchos ya lo habían hecho, pero él comenzó todo un proceso sistemático de aniquilación cruel a ancianos, niños, discapacitados y todo judío que se le atravesara por el camino. El odio antisemita fue el sello triste y lamentable del nazismo alemán, representado obviamente en Hitler. ¿Cómo no decir que Hitler entonces es tipo y sombra del anticristo por venir? Pero ninguno de ellos, tal vez Stalin también, campos de concentración, asesinato de cristianos, prohibición del cristianismo, persecución a la iglesia, todo eso lo hizo Joseph Stalin. Y podemos incluir en eso entonces que también era tipo y sombra del anticristo. Pero no era el anticristo final. Durante toda la aparición de todos estos personajes en la historia, los cristianos dijeron, ya apareció, este es el anticristo. Pero no. Y lo seguimos esperando. Hoy a muchos les dicen anticristo. ¿Cómo se llama? Al yerno de Trump le dicen que es el anticristo. Al presidente de Grecia le dicen que es el anticristo. Buscan anticristos por todo lado. Vea, cuando salga el anticristo no nos vamos a dar ni cuenta, sino hasta que comienza a perseguirnos a todos. Ahí nos vamos a dar cuenta que realmente es el anticristo. Bien. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este texto ya lo habíamos leído, pero es importantísimo. Está diciendo que el Señor no regresará. Primero está diciendo no los engañen, diciendo, porque había mucha gente que estaba diciendo que Cristo ya había regresado, que Cristo ya había vuelto. Y él dice, no se dejen engañar porque él no va a regresar sin que antes se manifieste la apostasía. Y dice, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Evidentemente está hablando del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mire, aquí está hablando de una persona. Por eso no puedo estar de acuerdo con algunos hermanos amilenialistas que piensan que el anticristo es simplemente el pensamiento humanista. Es algo respetable, pero creo que es eso, además de ser una persona como tal. O sea, yo no niego que el anticristo sea el pensamiento humanista, pero representado en una persona, en alguien específico. Por eso él está diciendo, y miren el vínculo que hace entre apostasía y la manifestación del hijo de pecado, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Está haciendo un vínculo entre esos dos conceptos. Ahora bien, la apostasía final evidentemente la estamos viviendo. Pero vamos a mirar Daniel en el capítulo 11, en el verso 33. Daniel capítulo 11, verso 33. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Escuche. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y luego dice, y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres,
ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo de tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras e inundarán y pasará. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto. ¿Se acuerda que lo que hablé de Egipto? Ahí está. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias de oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y para matar a muchos, y plantará las tiendas de su pueblo entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Mis amados hermanos amilenialistas dicen que este texto, no todos, algunos, no todos, ojo, algunos amilenialistas dicen que ya después les explicaré qué son los amilenialistas, pero bueno, hay unos hermanos que dicen que este texto nos está hablando de Antíoco Epífanes, que todo esto habla de Antíoco Epífanes. Pero al analizar delicadamente y cuidadosamente el texto, podemos encontrar que no era Antíoco. Hay muchas cosas que nos habla el texto que nos demuestra que definitivamente este hombre no era Antíoco Epífanes. Aunque parte de la profecía anterior sí hablaba de Antíoco Epífanes, esta parte que acabo de leer parece estar hablando de otro rey, otro personaje con otras características aún peores que las de Antíoco Epífanes. Es decir, aquí se cumple la misma lógica profética que en Mateo 24. ¿Se acuerdan? Para los que no han visto el primero de esta serie, la primera prédica de esta serie, le invito a que vaya y la vea para que me entienda un poquito mejor lo que estoy diciendo, porque es difícil entender las cosas fuera de su contexto. Cuando expliqué Mateo 24, cuando comenzamos a hablar de las señales antes del fin, les decía que le hacen 3 preguntas al Señor pensando que era una sola cosa, pero que el Señor contesta cada una de esas 3 y que parece que hay unas cosas que está hablando que son para ese tiempo, para el año 70 y la destrucción de Jerusalén, mientras hay otras cosas que evidentemente parece estar hablando de los postreros días. Pues esta es la misma lógica que se utiliza en Daniel 11. Hay unas cosas, y no solo en Daniel 11, ojo, lo podemos ver en varios capítulos de Daniel. Hay unas partes de la profecía que evidentemente parecen estar hablando de Antíoco Epífanes, o parece no, es muy claro, es una de las profecías más claras del Antiguo Testamento. Está hablando de Antíoco Epífanes, pero hay otras cosas que vistas a profundidad nos damos cuenta que está hablando de un futuro más lejano. Para los que querían que ya hablara de lo porvenir, pues voy a hablar de lo porvenir. Aunque tengo que ser claro en esto, ningún predicador, por más que haya estudiado el Apocalipsis, Daniel, Ezequiel y toda la Biblia, puede decirle a usted que sabe exactamente todo lo que va a pasar. Eso es ser bastante engreído. Ninguno de nosotros sabe exactamente todo lo que va a pasar. Sabemos, conocemos en parte, pero nos falta mucho. Nos falta aprender muchas más cosas. Entonces, ¿por qué digo que ese hombre no es Antíoco Epífanes? Primero, las predicciones no cuadran con Antíoco. Por ejemplo, campañas contra Egipto. ¿Se acuerdan? Vuelvo y nombro lo de Egipto. Yo les dije, y verso 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto y de Libia. Antíoco nunca fue a Egipto. No estuvo en Libia, ni en Etiopía. Entonces, ya hay varias cosas que el texto nombra que ya no cuadran con lo que hizo Antíoco Epífanes. Ya no están acordes a Antíoco Epífanes. En primer lugar,
En segundo lugar, la descripción de este hombre no es consecuente a la de Antíoco. No se parece realmente a Antíoco. Verso 36 y 37, mire lo que dice. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Es decir, este hombre que nos está narrando esta fracción de Daniel está completamente opuesto a cualquier Dios, a cualquier deidad. Antíoco no era completamente opuesto a cualquier deidad. Usted puede seguir viendo en el verso 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor del Dios de sus padres no hará caso. Un momento, Antíoco sí servía al Dios de sus padres. Él era helénico, estaba el gran movimiento helénico, intentaban volver griego a todo el mundo básicamente, y Antíoco servía a Zeus, como ya lo dije al principio, se creía él mismo una especie de reencarnación o encarnación misma de Zeus. Pero estamos hablando de un mundo que se va a convertir en un mundo grecorromano, el Zeus griego es el Júpiter romano. Entonces, Antíoco Epífanes no cuadra con la descripción personal de este hombre en esos versículos. Tercero, la descripción de este hombre es muy similar a la descripción paulina del anticristo. Es muy similar a lo que Pablo nos está diciendo que es el anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual, mire lo que dice, ya leí yo, Daniel. Ahora mire lo que dice Pablo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Después de que dice, no se dejen engañar porque no vendrá hasta que venga el hijo de perdición, etcétera. Él dice cómo va a ser ese hombre y ese hombre se levanta contra todo objeto que se llama Dios, contra todo objeto de culto, contra todo lo que se llama Dios. Mire, no solamente está diciendo que este hombre se va a levantar en contra de Dios, sino en contra de todo lo que pareciese llamarse Dios. ¿Me hago entender? Y es muy similar, pero muy similar a la narración de Daniel. Y no se parece a Antíoco Epífanes. Entonces, si sabemos que Pablo tenía en mente cuando escribió esto, la carta a Daniel, entendemos que definitivamente este hombre no es Antíoco Epífanes. Por eso dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y alguno dirá, ay, si es Antíoco Epífanes porque él creía que era una manifestación de Zeus. Y él entró al templo de Dios. Bueno, no sabemos exactamente. Pero sí puedo decir que él era un hombre religioso. Antíoco Epífanes era un hombre religioso y el hombre del que nos está hablando Pablo y el hombre del que nos habla Daniel 11, 36, 37 no es un hombre religioso, es un hombre que detesta la religión, es un hombre que se pone a él mismo como Dios y eso es humanismo, cuando al hombre se le pone como Dios. Y Antíoco no era eso. Ahora bien, cuarto, la descripción de ese hombre también es similar a la descripción del cuerno pequeño. Daniel 7, 20 al 26. Si usted analiza Daniel 7, en un estudio sistemático del libro de Daniel, haríamos este análisis. Usted se dará cuenta que Daniel 7, 20 a 26 está hablando del anticristo. Y mire lo que dice. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que había salido de delante de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y podemos seguir el análisis ahí. Definitivamente tiene mucha similitud con lo que está hablando en el capítulo 11. Así que sabemos que lo que estaba diciendo el capítulo 7 es el anticristo,
Y como se asemeja tanto al capítulo 11, el capítulo 11 no es Antíoco, es el anticristo. Miren, yo quiero hacer notar una cosa. Me criticaron en el mensaje anterior porque hice una crítica al dispensacionalismo y algunas ideas de los dispensacionalistas y alguien me escribió, hermano, usted simplemente predique lo que cree, ¿para qué habla de otros? Porque toca, hay que ejemplificar las cosas. Y aquí estoy haciendo una crítica a algunos amilenialistas que no ven en ningún lado al anticristo. Pero yo creo que sí. Por eso digo, yo no me afilio con ninguno, solo con la palabra de Dios, con la escritura. Y no porque tenga yo una revelación especial. Esto no lo predico solo yo. Muchos cristianos lo creemos así. Entonces, hablaba grandes cosas el cuernito pequeño ese, ¿sí? Contra el Altísimo, ¿sí? Y haría la guerra. Tres cosas que se evidencian en Daniel capítulo 11. Las mismas cosas que ese rey de Daniel 11 va a hacer. Y que Antíoco Epífanes, pues, no hacía. No hacía. Hablaba grandes cosas, bueno. Podemos decir que tenía gran capacidad discursiva Antíoco Epífanes, pero tanto como que hablaba grandes cosas. ¿Inicia una guerra contra el Altísimo? Bueno, en cierto sentido sí. En cierto sentido hizo guerra contra el pueblo de Israel, pero no al nivel de la destrucción como en Daniel 7. Y quiero hacer énfasis en ese versículo que me llama mucho la atención, donde dice el verso 23, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Devorará toda la tierra. Está hablando del anticristo. Está hablando del anticristo. Evidentemente, entonces, Daniel 11 también. Todo eso para demostrarles que el anticristo va a ser una persona. A diferencia de lo que algunos hermanos amilenialistas creen. Bien. Daniel capítulo 12, verso 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, dice la palabra, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué está hablando ahí? Solo unos versículos después de Daniel 11. De la segunda venida de Cristo, de la gran tribulación por la que pasaremos, y luego está hablando del arrebatamiento, y luego está hablando precisamente de que serán despertados, los muertos en Cristo resucitarán primeros, ¿sí? Y luego los otros van a resucitar, pero los otros resucitan para condenación, mientras los muertos en Cristo resucitarán para vida eterna. Eso no es lo mismo que Mateo 24. ¿Y qué? Pues que está apenas unos versículos después de Daniel 11. O sea que definitivamente Daniel paró, ya no estaba más hablando de Antíoco Epífanes y Daniel comenzó a hablar de los últimos tiempos. O, bueno, Daniel, el libro de Daniel. La profecía comienza a hablar de los últimos tiempos. ¿Me hago entender? Definitivamente está hablándonos de los últimos tiempos, definitivamente está hablándonos de un personaje, definitivamente está hablándonos de algo diferente, completamente distinto. Ahora, la profecía cambia el tema desde el capítulo 11. Capítulo 11, el capítulo 12 de Daniel, podríamos incluir el 9, bueno, el del 7. Son capítulos enigmáticos. ¿Sí? En un estudio sistemático del libro de Daniel podríamos entender muchísimas cosas más de escatología. Pero solamente recuerda, esto es una introducción a la escatología. Por eso no he tomado todos los textos detalladamente de Daniel. Porque es apenas una introducción. Pero son capítulos difíciles. No es tan fácil. Son capítulos evidentemente enigmáticos. Hay un enigma ahí. Hay algo por descubrir. Ahora, Daniel 12:8 dice, y yo oí más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Bien, yo quiero hacer esta reflexión hoy. Para tanta gente que cree que se las sabe todas del Apocalipsis, que cree que se las sabe todas sobre escatología, que se las dan de duros de estas cosas. Vea, si ni Daniel entendió,
Si ni Daniel entendió, miren lo que dice Daniel 12:8. Y yo oí, mas no entendí. Él no entendía de qué estaba hablando. Él no entendía la profecía. Solo la oyó y la escribió. No la entendió. Nosotros podemos entender cosas, pero ninguno de nosotros la entiende totalmente. Ninguno. Ahora bien, ¿quién será el anticristo? ¿Cómo va a ser? Primero, lo que sí nos dice el texto de Daniel 11 es que será un líder político. Mire lo que dice el verso 36. Y el rey, al usar esa palabra rey, ya lo está tomando como un poder político. Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra Dios de los dioses, etcétera. Ya lo vimos ese texto. Ahora, Apocalipsis 17, 12 al 14. Nos muestra que va a tener poder militar, económico y político. Verso 36 de Daniel dice que el rey hará su voluntad. Es decir, será un dictador autoritario, totalitario, hará lo que quiera, acabará con la división de poderes, será un personaje que tendrá un poder absoluto sobre su gobierno. ¿Qué va a gobernar? Algunos dicen el Estado Económico Europeo. No tengo ni idea qué va a gobernar. Perdóname, yo sé que hay algunos, yo sé, no piensan que no sé, que interpretan que es el Estado Económico Europeo y se van al libro otra vez de Daniel y hacen unos, yo le llamo maromas hermenéuticas para poder justificar eso. Lo que sí sabemos con claridad es que va a tener poder político, va a tener poder militar y que lo va a utilizar de forma arbitraria, totalitaria y autoritaria, aún peor que Hitler, aún peor que Stalin. Va a tener un poder supremamente grande y va a hacer lo que le plazca con ese poder. Verso 23 del capítulo 7 de Daniel nos lo demuestra. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Esto es muy difícil. Hay gente que interpreta esta parte de formas tan distintas. Que el cuarto reino será diferente a todos los reinos. Entonces, como el último reino es Roma, recuerda que se está interpretando un sueño y todo el asunto. Entonces, y este Roma ya va a ser diferente a todos los reinos porque estamos hablando es de la iglesia romana. ¿Sí? Lo interpretan algunos. Otros dicen, no, no es eso, es que simplemente va a ser un reino distinto, porque estamos en una época distinta. Ya no pueden haber imperios al estilo del imperio romano, del imperio bizantino, del imperio persa, del imperio otomano. No, hay hay un diferente imperio, hay algo distinto en este reino. Lo cierto es que comienza desde Roma. Y lo cierto es que ese rey, que tendrá el poder de ese reino, por lo cual muchos creen que es muy posible que sea Europa, ¿sí? Devorará, trillará y despedazará toda la tierra. Toda la tierra. Bueno, cuando vemos la imagen que vio Nabucodonosor, y bueno, eso será para otro tema y otra prédica, en un sueño que él tuvo, podemos ver una imagen que está hecha de diferentes materiales y cada uno de esos materiales y de las partes de esa imagen representa un reino. Este será el último reino, el reino del anticristo. Cuando los vemos a todos ellos, encontramos que definitivamente está hablando de reinos europeos. Por eso tampoco es descabellado pensar que tenga que ver con Europa y que su poder político provenga de Europa. Segundo, será un humanista soberbio. Definitivamente será un humanista soberbio y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra Dios y el Dios de los dioses hablará maravillas. Cuando dice contra el Dios de los dioses hablará maravillas, no quiere decir que va a hablar contra él cosas maravillosas y hermosas. No, maravillas es decir que va a hablar cosas en contra de Dios que nadie se imaginó que alguien pudiera decir. Y menos un líder político como este. ¿Sí? Un líder militar, un líder importante como este. Demandará ser adorado. Lo que muchos interpretan a su vez como un líder religioso. No solamente como un líder político, sino también, de alguna manera, como un líder religioso, quitando toda deidad
quitando cualquier concepto de una religión histórica o tradicional y pasando el centro de la adoración del ser humano al hombre mismo, al humanismo mismo. Por eso dice que prohibirá adorar otro Dios. No va a permitir que se adore a Dios. Va a prohibir el adorar a Dios. Ahora, ¿a quién le va a prohibir adorar a Dios? ¿Quién adora al Dios verdadero? La iglesia. ¿O no? Si la iglesia es arrebatada antes de que venga el anticristo, como creían nuestros hermanos post-tribulacionistas, ya no tiene sentido que prohíba la adoración porque nadie va a querer adorar a Dios. Los verdaderos adoradores adoramos al Padre en espíritu y en verdad. A tales adoradores es necesario que adoremos. Si la iglesia fue arrebatada antes del anticristo, pues ya no hay verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Que harán religiosos. ¿Qué le importa al anticristo a los religiosos? Si está prohibiendo adoraciones porque es una adoración verdadera al Dios de los cielos. Si va a ser persecución a aquellos que adoran a Dios, es porque aquellos que adoran a Dios tienen al Espíritu Santo en ellos y quieren adorar al Señor. Si no, no tendría sentido perseguir a personas que simplemente siguen una rutina religiosa. Por eso creo, esta es otra de las muchas razones por las que creo que la iglesia estará acá cuando se manifieste el anticristo, y esa será una de las señales antes de su venida. ¿Me hago entender? Será una de las señales antes de su venida. Y creo que todo se está preparando para eso. En las escuelas, en la sociedad de hoy. Todo el mundo tiene libertades menos los cristianos. Están queriendo coartar nuestras libertades. Es preparar el camino para la venida del anticristo. Están queriendo limitar nuestra libertad de expresión, de culto, de religión. Nos dicen, usted puede creer lo que quiera, pero ojo, cuidadito, hablan en contra de lo políticamente correcto. Si no puedo decir nada en contra de lo políticamente correcto, cuando lo políticamente correcto es bíblicamente incorrecto, entonces estoy perdiendo mi libertad de expresión y mi libertad de creencia, mi libertad de fe y mi libertad de culto. Porque dentro de mi fe está el hecho de que debo promulgarla, predicarla y practicarla. Pero si ustedes me dicen que en pos de obedecer lo políticamente correcto a favor del humanismo que está apoderándose del mundo, tengo que limitar mi expresión cristiana y bíblica, entonces ustedes me están coartando de mis libertades y mis derechos en Dios. Y derechos sociales y constitucionales. Leía cómo una pareja fue de cristianos que hacían tortas para matrimonios. Fueron contratados para hacer una torta para un matrimonio entre dos parejas o dos personas del mismo sexo, y ellos se negaron y dijeron, no, porque nosotros hacemos es tortas para boda y ustedes van a tener algo que para nosotros no es un matrimonio. Así que no, vayan a otro lugar y háganlo en otro lugar. Los demandaron, fueron acusados y sentenciados por eso. ¿Dónde queda entonces nuestra libertad? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno? ¿Que aprueban unas cosas y niegan otros derechos? ¿Que los derechos son solo para algunos? ¿Que todos somos iguales pero hay unos más iguales que otros? Eso es simplemente alistar el camino para la venida del anticristo. Que prohibirá, que perseguirá a la iglesia y que hará que la iglesia entre en una gran tribulación, como lo vimos la clase pasada. Ahora bien, será blasfemo e insolente también. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Hablará palabras contra el Altísimo. Tendrá un lenguaje soez, insolente y grosero en contra del Señor nuestro Dios. Eso ya lo estamos viendo, ya es tan normal, ya es tan común, ya se burlan, ya en Netflix hacen películas burlándose de nuestro Señor Jesucristo. No. No, eso no lo podemos permitir. Eso es alistar también el camino ante el anticristo o para el anticristo. Tercero, será un apóstata. El verso 37 del capítulo 11 de Daniel dice, del Dios de sus padres no hará caso.
Por este versículo del Dios de sus padres no hará caso, dicen algunos que el anticristo va a ser un judío. Algunos se atreven a decir que de la tribu de Dan. Pero, ¿será por esto judío? Bueno, la expresión sí se hacía o se utilizaba para referirse a los judíos. Eso es verdad. En el Antiguo Testamento se utilizaba mucho esa misma expresión, el Dios de tus padres, hablando del pueblo de Israel. Pero esto hay que pensarlo en el contexto del mundo actual, del mundo después de la muerte y resurrección de Cristo, del mundo de la gracia. ¿Será un judío? Yo creo que será un apóstata. No sé si será judío, pero creo que será un apóstata, porque creo que será alguien que conoce la fe. Pablo lo relacionó con la apostasía. ¿Y quién es un apóstata? El que conoce la fe en Jesucristo y la niega. Miren, algunos de los más importantes contradictores del Evangelio nacieron en iglesias cristianas, conocieron la palabra de Dios dentro del cristianismo, dentro de las congregaciones, y después le cogieron odio, repulsión al cristianismo y lo han atacado. Nietzsche, por ejemplo. Friedrich Nietzsche creció en un hogar cristiano. Le predicaron la palabra y le cogió repulsión al evangelio y escribe los peores textos tratando de la peor forma a nuestro Señor Jesucristo, tanto así que tiene un libro que se llama El Anticristo. Con eso le digo todo. Nietzsche tiene un libro que se llama El Anticristo. Y fue aquel que dijo, en Así habló Zaratustra, en un pasaje donde viene un muchacho bajando la montaña y diciendo, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, Dios ha muerto. Y esa fue su frase. Eso se parecía, era otro anticristo, claro que sí. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Nietzsche sufre una penosa enfermedad después de una vida licenciosa y viviendo con su amante y el amante de su amante, una cosa ahí espantosa para su época, siglo XIX, imagínense. El caso es que él pierde la cordura, va a estar en un manicomio, no lo aguantan en el manicomio, se lo devuelven a la hermana, a la mamá. La hermana cobraba para que vieran a su hermano famoso loco, ¿sí? Y alguien le preguntó, ¿usted por qué hace eso? ¿No le da compasión de su hermano? ¿Es compasión? ¿Usted leyó lo que mi hermano escribió? ¿Usted leyó el anticristo? Esto habría hecho mi hermano por mí. Su devota madre, que aún servía al Señor, lo cuidó a sus últimos días y con su muerte pusieron en la lápida la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, atentamente Nietzsche. Y alguien escribió abajo, Nietzsche se murió, atentamente Dios. En serio. Después lo borraron. Eso es lo que pasa con los que se levantan en contra de Cristo, que hablan palabras blasfemas. Pero eso nos demuestra cómo el peor ataque en contra del cristianismo desde lo que dice la Escritura va a venir del propio cristianismo. O sea, nuestro mayor enemigo, mis hermanos queridos, no van a ser los islámicos. Claro, son un enemigo de Cristo, claro que sí. Y tenemos que evangelizarlos y predicarlos, pero ellos no son el peor enemigo de la iglesia. O el que el diablo va a usar para destruir la iglesia, cosa que es imposible porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Claro, el diablo lo sabe. Tampoco son los homosexuales. Claro, hay muchas cosas anticristianas en el homosexualismo. Pero no son ellos. No son los progresistas. El principal enemigo de la fe cristiana será el propio cristianismo, donde todas esas otras ideologías se van a filtrar. Ya se ve el Crislam, una mezcla entre cristianismo e islam. Las iglesias cristianas que ya aceptan el progresismo, ya aceptan a las personas y el aborto y todo, cualquier cosa inmoral que antes era absolutamente condenada por la palabra de Dios y por todos los cristianos verdaderos, hoy existen iglesias que las aceptan. Cualquier cosa, lo que usted se imagine, hoy existen iglesias que lo aceptan. ¿Qué es eso? Preparación para el anticristo y para la apostasía del anticristo. El anticristo será un apóstata.
un hombre que no obedecerá la fe de sus padres, un hombre sin amor. El verso 37, pero lo voy a tomar de la NBI, dice, ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres. ¿Por qué lo tomé ahí? Porque la versión Reina Valera dice, ni el amor de las mujeres. Por ese fragmento que el anticristo no le interesará el amor de las mujeres, dicen que el anticristo será gay. Pero cuando voy al original, con traducciones más exactas como la NBI, no me está hablando tanto del amor de pareja con las mujeres, sino de cómo las mujeres esperaban ese amor hacia, o tenían ese amor o esa esperanza de Dios. Aunque aquí Dios está con minúscula, lo que nos muestra que no nos está hablando necesariamente del Dios de los cielos. ¿Será homosexual realmente el anticristo? Bueno, eso es algo que no sabemos, ¿sí? No sabemos si será homosexual o no. Parece más referirse el texto al afecto natural, es decir, a ese afecto que las mujeres como mujeres tienen, ¿sí? A ese amor natural. Las mujeres son más cariñosas, más afectivas, más amorosas. Parece el texto referirse más como a eso, que él no va a tener ningún tipo de afecto. Pero no puedo decir, y en esto soy claro, no puedo decir que no va a ser homosexual. ¿Cómo va a saberlo? No sé si va a ser o no va a ser homosexual. El problema es que si decimos que es homosexual, entonces cualquier homosexual que vamos en la política, el anticristo, ahí está. No, hombre, no seamos así exagerados. Han habido muchos homosexuales en la política desde antes, o si no, vaya, mire a Alejandro Magno a ver qué, sí o no. Y no por eso era el anticristo, aunque pudo haber sido tipo del anticristo. Entonces, más habla de que es un hombre sin afecto, sin amor, un tipo implacable, completamente. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Será un hombre eminentemente violento, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Los honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Mire lo que está diciendo. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Ahora, más adelante, aquí, cuando nos está hablando de eso, está hablando, y más adelante en el mismo capítulo 11, habla de que se levantará y hará guerra con el rey del sur, con el rey del norte, etc. Habla de una serie de guerras. Este hombre será violento. Querrá tener una mano firme con todo y con todos. Ese discurso de vamos a poner a las personas a marchar, ese discurso que ignora los derechos en pos del orden. La Biblia siempre nos marca un equilibrio entre libertades y orden, siempre. Pero cuando usted se desvía por alguna de las dos cosas, cuando usted enfatiza más el orden que la libertad o enfatiza más la libertad que el orden, usted está errando. Porque la Biblia dice que el Señor nos hizo libres. El Señor nos dio la libertad y la libertad en Cristo es un don maravilloso que tenemos en Él. Pero al mismo tiempo la Biblia nos da unos estatutos y unos mandamientos que son los mandamientos de Cristo y que enmarcan el orden de la sociedad. Una sociedad no puede vivir sin orden, pero tampoco sin libertad. Y este hombre será intransigente y acabará con libertades y derechos de muchas personas. Comenzará una guerra. Ya más adelante veremos eso de la guerra. Albert Einstein decía, le preguntaron a Albert Einstein, ¿usted piensa que habrá una tercera guerra mundial? Y Albert Einstein contestó algo muy sabio. Albert Einstein dijo, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta será con palos y piedras. ¿Se imagina? ¿Entendió lo que dijo Albert Einstein? Si el anticristo, bueno, esto no lo dijo Albert Einstein, lo estoy diciendo yo. Si el anticristo trae una tercera guerra mundial, ya no va a haber cuarta. Si ahorita se proclama una tercera guerra mundial, hermano, ya no hay cuarta. En este momento hay tantas armas
en el mundo que se puede destruir 3 veces este planeta por completo. Las potencias, las grandes potencias, Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China, tienen armas de destrucción masiva por montones. No piensen que eso se acabó en la Guerra Fría cuando desmontaron una cantidad de ojivas nucleares. No piensen que ya se acabó y se terminó. No, 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 no. Y muchos le tienen miedo a Corea, que por ahí Corea debe tener armas de destrucción masiva. Oigan, ¿y las otras armas de destrucción masiva de las grandes potencias qué? ¿Eso no cuenta? Que porque son los 5 países que hacen parte ya del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso me da más miedo. Tienen poder por montones. ¿Sí? Tienen un poder gigantesco. Ahora bien, quinto, será ultracapitalista. Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Por precio repartirá la tierra. No estoy diciendo que el capitalismo sea del diablo. Entiéndame bien. Porque no falta el que se levante y me diga, usted es un comunista. No, olvídese, tampoco soy comunista. No, no, no. Pero sí estoy diciendo que es alguien que va a usar el capital, la sociedad de consumo a su favor, que va a comprar el beneficio de los reyes que van a afiliarse a él y que van a trabajar con él a precio de capital, de dinero, de poder económico. Todo hoy se mueve por el dinero. El dios dinero es el que reina este mundo. El diablo se manifiesta ahí. El problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero, dice la Escritura. Entonces es ese amor al dinero en el cual o por el cual el anticristo se va a aprovechar para tomar control y, bueno, como decimos en Colombia, pagar con mermelada algunos favorcitos. Así decimos aquí, los colombianos no entendieron. Eso hará este hombre. Fortalecerá su poder por medio de grandes capitales. Será un hombre multimillonario y manejará grandes capitales y pondrá a todo el mundo a girar alrededor de su economía. Será por ende alguien muy exitoso y prosperará. Eso dice la Escritura, que ese hombre va a prosperar. Por eso digo, será millonario, será muy económicamente muy rentable, tendrá mucho éxito en todo lo que haga, pero no siempre. Prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Va a prosperar, sí, pero solo hasta que sea consumada la ira de Dios, hasta que venga la ira de Dios en contra suya y de todos los enemigos del pueblo de Dios, del Israel espiritual, que somos todos los que creemos en Jesucristo. Cuando venga la ira de Dios, el reino del anticristo será destruido. Es voluntad de Dios que se levante el anticristo. ¡Ah! Hermano, ¿cómo va a decir eso? Sí, está dentro del plan, Dios lo va a permitir. Hace parte de su plan, aunque él mismo no lo quiera admitir. Él será instrumento de la voluntad de Dios para castigar a los impíos y para purificar a la iglesia. Para esas dos cosas se levantará el anticristo. Para castigar a todo aquel que se niegue a reconocer a Jesucristo como el Señor. Y para purificar a aquellos que se creen iglesia y que se creen muy santos, pero que solamente hasta que pasen por la gran tribulación serán probados como el oro es probado por el fuego. El anticristo tiene su propósito en Dios. Todo lo que pasa en la tierra tiene su propósito en Dios. No quiere decir que Dios quiera que nos pase cosas malas. Quiere decir que Dios con todo tiene un propósito, hasta con las cosas malas. Las permite por algo. Él prometió no sacarnos de la tribulación, porque eso no dice la Biblia. Prometió cuidarnos en medio de la tribulación. Jesucristo dijo a sus discípulos, dijo al Señor mientras oraba por sus discípulos, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa misma oración es para todos nosotros, se aplica para todos. Aquí estamos rodeados de mal, delincuencia, muerte, violencia, hipocresía, mentira, tragedias terribles. Ya vivimos en tribulación. ¿Cuál es el susto de la gran tribulación? Ya vivimos en tribulación. Pero el Señor dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos va a guardar, nos va a proteger. Y eso no quiere decir que no vayamos a sufrir. Quiere decir que aunque suframos,
vamos a estar cerca de Él y vamos a tener vida eterna y salvación. ¿Qué más recompensa quiere? Entonces, ¿para qué estamos en la iglesia y sufrimos y somos cristianos? Si somos cristianos para no vivir la gran tribulación. Sí, usted es cristiano para no vivir la gran tribulación. Preocúpese. Preocúpese. Yo no soy cristiano para no vivir la gran tribulación. Yo soy cristiano porque amo a mi Señor y aunque tenga que pasar por tribulación, le tendré que seguir sirviendo, adorando y amando de igual forma. Y en la tribulación aprenderé y comprenderé su voluntad. Por eso no entiendo algunos comentarios de YouTube que de verdad me dejan pensando mucho sobre el cristianismo de algunas personas. Daniel 11, 40 al 45. Ya lo leí, pero quiero retomarlo desde estos 5 versículos nomás. Ya voy a terminar, hermanos, qué pena, tan largo. Hay muchos detalles que siempre se me quedan, pero lo lamento. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, con muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará, entrará por la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto, y se apoderará de los tesoros del oro y de todas las cosas preciosas. Egipto y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticia de Oriente y del Norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Algunos toman eso absolutamente literal. Absolutamente literal. No está hablando del tiempo del fin. Cuando habla del rey del sur, si lo vamos a mirar desde Antíoco Epífanes, nos está hablando del reino Ptolomeo, que era el reino egipcio. Y cuando nos habla de los reyes del norte, nos está hablando de los seleucidas. Básicamente de Antíoco Epífanes. ¿Sí? Pero ya los ptolomeos no existen. Y los seleucidas tampoco. Y si está hablándonos del anticristo, entonces ¿de qué nos está hablando? ¿Se levantará de nuevo el reino Ptolomeo? También tenemos que mirar que más adelante nos habla de Edom, de Moab y de los hijos de Amón. Esos tampoco existen. Y dice que ellos van a ser librados. Entonces, obviamente tiene que estar hablando de forma metafórica. Está tomando tipos y sombras. No está hablando literalmente de esos pueblos. No puede estar hablando de esos pueblos porque ya no existen. Entonces, nos está hablando, por ejemplo, cuando dice que ya no existe Edom, ni Moab, cuando dice que ellos van a ser librados, cuando usted va a ver las escrituras en el Antiguo Testamento, encontramos que los edomitas, los moabitas y los amonitas eran enemigos de Israel. ¿Quién va a ser librado del anticristo? Pues los amigos de él. ¿Y quiénes son los amigos de él? Los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros, los israelitas espirituales. Los israelitas no son, y eso lo he demostrado en otro video, si usted quiere vaya y analícelo y mírelo, donde demuestro bíblicamente el libro de los Romanos capítulo 9, el libro de los Gálatas, etcétera, demuestro bíblicamente que todos los que por la fe creemos en Jesucristo somos hijos de Abraham y por ende somos los verdaderos israelitas espirituales, porque estamos pegados al Israel espiritual que es Cristo. Ahora bien, en ese sentido, los enemigos de los hijos de Dios van a ser librados porque serán amigos del anticristo. Todos esos grupos progresistas, todos esos grupos humanistas, todos esos grupos que son contrarios a la palabra de Dios, estarán felices con el anticristo. No está hablando literalmente de los moabitas, los amonitas y los edomitas. No. De la misma manera, cuando nos habla de los reyes del sur y los reyes del norte, no está hablando literalmente como lo interpretan algunos, sobre todo hermanos dispensacionalistas, de reinos. Porque entonces, si aquí los toma como tipo y sombra, si aquí no son literalmente, aquí tampoco pueden ser literalmente. Nos están hablando de reinos que le harán guerra. No todo el mundo se va a someter y es lógico. Cuando venga el anticristo no va a convencer a todo el mundo. Aquí nadie convence a todo el mundo de nada, ni siquiera el anticristo, por más grandes palabras que tenga, por más elocuente que sea su discurso. Se levantará gente en guerra en contra de él. Incluso más adelante dice que un pueblo se levantará y él tendrá miedo. Tendrá miedo de ese pueblo. ¿Sí? Verso 41, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán,
mas estas escaparán de su mano. Cuando habla de la tierra gloriosa, podemos hablar de que está hablando obviamente de Israel, ¿sí? Pero si estos pueblos son tipo y sombra, Edom, Moab, Amón, no nos está hablando literalmente de sus pueblos, pues cuando nos habla de la tierra gloriosa tampoco. ¿La tierra gloriosa qué es? La tierra de Israel física no es más que tipo y sombra de la iglesia, la tierra gloriosa, de todos los judíos y no judíos que creemos en Cristo. Entrará a la iglesia, se meterá a la iglesia para destruir a la iglesia. Todo esto es simbólico. Todo esto es un mensaje simbólico. Está hablándonos es del Israel del nuevo pacto. Y termino, me fui mucho, perdónenme. Solamente algunos no creen en esto que estoy diciendo. ¿Sí? No creen que el anticristo se meta en la iglesia para destruirla porque creen que la iglesia va a ser raptada. Y usan Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que morarán sobre la tierra. Miren, aquí dice Apocalipsis 3:10 que Él nos va a guardar del momento de la prueba. Aquí nunca dice que no vamos a pasar por la prueba. Que nos guarde, lo que quiere decir es que nos va a proteger en la prueba, pero no que no vamos a pasarla. La palabra te guardaré es la palabra tereoek. Tereoek. Y es la misma palabra que se utiliza en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los guardes del mal, la misma palabra. ¿Y entonces qué? ¿Hubo arrebatamiento de los discípulos? No, solo los guardó del mal. ¿Pasaron por tribulación? Sí, pero los guardó del mal porque perseveraron hasta el fin. Fueron salvos. A eso se refiere el texto. Para terminar de desvirtuar a aquellos que están diciendo o dicen que yo no entiendo ese concepto. Entonces vuelve a usar Tereoek. Él nos protege en medio de la tribulación. Él nos protege. Daniel 12:1. Aquí es donde él nos muestra que definitivamente todo el Israel espiritual se pasará por la tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Se dan cuenta de la gran tribulación? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, todos los que se hayan escritos en el libro. Algunos, los dispensacionalistas, dicen aquí está hablando del pueblo de Israel étnico, de los judíos, ¿sí? ¿Sí está hablando de los judíos? ¿Quién es Israel? Romanos 2:28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el Israel espiritual. Ese es el Israel espiritual. El que ha nacido nuevo, el que cree en Cristo, es parte del Israel espiritual. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham fue salvo por justicia. Abraham no era judío. Él no lo era. Ahora, algunos no ven el rapto en Mateo 24 y dicen que eso habla de Israel solamente. Y no entienden que Israel somos todos los que creemos en Cristo. Porque Cristo es el Israel espiritual. Romanos 4:10-11. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue salvo por fe, sin ser circuncidado, sin ser judío. Y ya el Señor lo había escogido, lo había sacado. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe que tuvo. Y luego dice, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Abraham es padre de quién? ¿De solo Israel? No, de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Por la fe en el Mesías por venir. ¿Cómo se salva la gente ahora? Por la fe en el Mesías por volver. Siempre ha sido por fe. ¿Quiénes? Todos los que somos hijos de Dios somos hijos de Dios por fe. Los judíos que son hijos de Dios han sido hijos de Dios por fe. Siempre. Siempre. Y aquí podría seguir con esto, explicándoles todo eso, pero bueno. No les voy a explicar eso. Finalmente, Tesalonicenses, con eso sí termino.
Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo va a terminar el anticristo? Con un soplo de Jesucristo. Con un soplo. ¿Se da cuenta lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8? Que este hombre es superpoderoso, que este hombre invencible, que este hombre que se las creía, mejor dicho, que era el más poderoso de todos, va a ser destruido con un soplo de la boca del Señor, con el resplandor de su venida. El Señor ni siquiera peleará, el Señor simplemente llegará y con solo llegar ganará. Porque Él es el Todopoderoso, porque por más poder que tenga el anticristo no se compara con el poder de Jesús. Para todos los que están asustados por la marca de la bestia, por la vacuna, por todo eso, ¿usted en qué Jesús ha creído? ¿Qué le pasa por su mente? ¿Acaso cree que Jesús no es suficientemente poderoso para ser más poderoso que todo plan del diablo o del enemigo? ¿Qué cree que el Señor le sorprendió el COVID? El Señor ya sabía todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el final. Lo conocía completamente. Apocalipsis 19, y con esto termino, ahora sí, qué pena con ustedes. Si no pudieron ver toda la prédica, pues pueden verla después, eso queda grabado, para que la terminen. 19:11, mire lo que dice, aleluya. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos para las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en la muerte, el Hades entregaron a sus muertos. Ese es el 20. Pero el 19:11 dice: entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía el nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, les seguían en caballos blancos. Todo esto es metafórico, obviamente son figuras retóricas, pero nos está mostrando la majestad, el poderío del Señor. Y dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y luego dice: para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuentes, carnes de caballos y los jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron en la marca de la bestia, había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo. Con todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí podría dar 2 horas más de explicación metafórica de qué significa cada cosa de esas. Pero el tema general es lo que me interesa. Jesucristo venciendo al anticristo, derrotando no solo al anticristo, sino a todos los ejércitos de los pueblos de la tierra que eran sus amigos, a todos los que estaban con él. Los destruirá, los acabará y los enviará al lago de fuego. El Señor, no tenemos cualquier Señor. El Señor Jesucristo es el vencedor, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Es el único digno, es el Santo de Israel. Nada se puede comparar con su poder y su grandeza. No se asuste por las tribulaciones, no se asuste por el anticristo, no se asuste por el carácter de este hombre o por lo que estamos viviendo en el mundo actual. Porque nuestro Dios es más grande que todo eso. Y cuando usted se asuste, anda muerto el miedo por si me vacuno o no me vacuno, si será más que la bestia o no,
por esas tonterías, usted está ignorando el poder y la grandeza que tiene nuestro Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, por habernos permitido predicar y compartir esta palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, que sea útil, que sea de bendición, que podamos aprender cada vez más de la Escritura, que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. Bendícenos a todos y gracias por este tiempo te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Perdónenme por haberme extendido de tiempo, pero era necesario terminar este tema. Dios los bendiga, Dios los guarde. Habrán muchas preguntas más. La próxima clase será espectacular. Nos vemos la próxima semana aquí, en Biblia Libre Predica.